Hola, estamos aquí en la mesa redonda, Sofía, Fernando, Silvia y Pera. Genial. Hola. Hola de nuevo. Quisiera empezar, gracias por estar aquí otra vez, Silvia y Fernando. Creo que vuestro testimonio es muy interesante. Sí, Sofía también, y Pera. De algún modo, Pera nos ha hablado de la soledad, quizá de la soledad de la persona en la que, a ver si lo he entendido bien, Pera, la soledad de la persona que está en la lanza, ¿no? En la punta de la lanza, intentando resolver un problema. ¿Es ese el planteamiento? O quizá es por la circunstancia de la medicina privada. Básicamente, No, Pera. el tema es que, bueno, estés en la pública, estés en la privada, estés donde estés, en la consulta estás normalmente solo. Sí, de acuerdo, si estás en un hospital público, al lado probablemente haya un compañero o compañera que esté pasando visita. Pero tengo 7 minutos, 8, 10 minutos como máximo para atender a aquella persona, a que el compañero le ocurre exactamente lo mismo. Hay una agenda de 20 y tantas, 30 visitas que hay que realizar, y si le interrumpo, nos vamos a retrasar todos. Bueno, vamos a ver cómo lo soluciono y cómo lo gestiono. No sé si me explico. Sí, está claro. Y ahora empiezo la ronda para con los demás, ¿no? ¿Cómo valoras en tu experiencia el trabajo en equipo? Que quizá es una de las cosas que los demás hemos ido explicando y empezando por Pera. ¿Cómo valoras si te has encontrado en la situación de trabajar en equipo? Sí, evidentemente el trabajo en equipo hace que esa soledad de estar solo frente al peligro sea muchísimo más llevadera. Hace que puedas interactuar más, puedas, bueno, desahogarte, entre comillas, con el compañero o compañera sobre un determinado caso, ¿no? Eso por un lado. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que ya, porque he explicado antes, en mi especialidad y todas las especialidades entran en un mundo de subespecialidades o superespecialidades. Yo tengo un neurooftalmólogo, tengo un retinólogo, tengo un oculoplástico, con el que traspasarle a aquella persona o comentarle ese determinado caso que harías o que dejarías de hacer. El traumatólogo tiene el especialista en prótesis en rodillas para hacer prótesis, y etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo, perfecto. Ahora quisiera lanzar, básicamente ha sido una reflexión para igualar, ¿no? las reflexiones del resto de los compañeros que antes hemos dado mucha importancia, ¿no? al saber trabajar en equipo. Quisiera trasladar al resto de participantes ahora vamos a leer esta pregunta. Cuando termine, un momento, por favor. Quisiera lanzar al resto de participantes un concepto que Pera ha mencionado y quizá ha quedado un poco como diluido en el resto de participantes. Se trata del tema de la curiosidad, el tema también de la meticulosidad y las inquietudes en el hecho de implicar una solución. Silvia, empiezo la ronda contigo. ¿Este concepto cómo lo has vivido en tu experiencia? A ver, la curiosidad es algo que yo creo que la vives en el día a día. Por ejemplo,
los años que he estado trabajando en clínica, pues evidentemente hay consultas que son mucho más rutinarias y tal, más casos, digamos, que ves en el día a día. Pero evidentemente siempre pues tienes casos que son pues eso, los que a lo mejor empiezas con un problema, luego a medida que vas explorando vas viendo otras cosas y esto, o sea, estos casos yo creo que son súper motivantes. O sea, sí que es verdad que son un reto, pero al menos para mí, para la manera de ser, son pues estos retos cuando salen adelante y a veces es verdad que no salen como esperabas, pero bueno, esa curiosidad para aprender cosas nuevas, o sea, es algo que yo creo que por lo menos en lo que son profesiones biosanitarias deberíamos mantener siempre, o sea, no puede Claro, llegar un punto en el que lo sepas todo. está claro. Y por otro Fernando, lado, perdón. perdón, quizá también precisamente esta curiosidad y tal es también lo que me ha empujado a hacer un cambio, o sea, conocer cosas que se salen de lo que es la clínica. Y bueno, realmente es eso, o sea, donde estoy trabajando ahora aprendo un montón de cosas en otros ámbitos, Ajá, incluso con gente de otras profesiones. Yo trabajo prácticamente mano a mano con ingenieros, o sea, claro. ¿quién me lo iba a decir? Multidisciplinar, soluciones Sí, sí, sí. multidisciplinares. Sí. Fernando, en tu caso, ¿qué importancia ha tenido este aspecto de la inquietud, la curiosidad? A ver, también muy importante, ¿eh? Y he de reconocer que a veces cuando avanzas en la profesión por falta de tiempo o por el estrés o por otras prioridades, tienes que hacer, digamos, tareas, actividades que quizá no sean lo más divertido. Yo creo que en todo trabajo hay tareas que son aburridas, rutinarias. Y si tienes mucho de esto, entras, creo, en una dinámica muy peligrosa, que es lo que he comentado, entras en la zona de confort y, bueno, y tal, y entonces no, es muy difícil salir. Por eso yo creo que es interesante tener siempre retos, porque indirectamente ayudan a tu cerebro a estar siempre alerta y evidentemente no puedes comprobarlo todo o no puedes investigarlo todo, ¿ya? Sería imposible. Pero tienes que tener siempre la chispa esta que te haga, ostras, pues esto realmente es interesante. Aquí sí que tengo que mirarlo más a fondo, ¿ya? Es Muy bien. una de las habilidades que tendríamos que mantener como si fuéramos niños de 2 o 3 años, ¿no? Pero lamentablemente la vamos perdiendo poco a poco. Claro. Sofía, en tu experiencia, que te veo, me imagino, en tu día a día, como quizá muy presionada, muy en una situación de responsabilidad, de estrés, ¿tienes tiempo también para la curiosidad? ¿Te ves afectada por esta situación? Sí, es fundamental. O sea, claro, yo ahora estoy en modo aprendizaje. Para Claro, aprender lo primero que tienes que tener es curiosidad, porque ahí está. antes lo comentábamos, ¿no? Tú vas a trabajar, pero todo lo que hagas fuera del trabajo, de estudiar, es cosa tuya. Nadie te va a poner un examen ni te va a preguntar al día siguiente lo que has estudiado. Es voluntad tuya y tú tienes que querer aprender. Y si tú no quieres aprender, pues podrás pasar por la vida por encima de las cosas, ¿no? Pero sin profundizar en nada, sin saber nada. Y yo, que ahora estoy así en modo esponja, que intento aprender de la gente que veo, pues ves que hay diferencia, ¿no? Entre las personas pues, que tienen curiosidad, que siempre tienen ganas de aprender más, y aquellas personas que quizá pues saben hacer muy bien lo que han aprendido a hacer, pero ahí se quedan y no quieren innovar o bueno, se quedan haciendo lo que saben hacer y ya está, pero claro, esto tanto en medicina como en muchas otras disciplinas es peligroso, ¿no? Porque todo avanza, como ha comentado antes Pera, probablemente la medicina que he estudiado yo es muy distinta a la que ha estudiado él y la experiencia es súper importante, pero también es importante actualizarse, ¿no? Porque si Claro. no puede ser contraproducente para el paciente y para todo el mundo. Entonces, en medicina es fundamental, pero en el resto de la vida también hay que tener curiosidad y hay que querer siempre aprender más. Podríamos decir que gracias a la curiosidad, quizá Pera
no es el médico que se formó hace muchos años, sino que es el médico especialista que ahora está liderando una línea de oftalmología, ¿no? Quizá es un valor que no debemos perder. No, a ver, es que esto no hay quien lo pare. Y todavía nos tenemos ya que ir adaptando al futuro que es el ya, al menos en oftalmología. En oftalmología y en medicina general. La inteligencia artificial ya está aquí. La inteligencia artificial ya está en el día a día. La inteligencia artificial se lo está poniendo muy difícil y complicado la supervivencia de un radiólogo, porque con el Big Data una máquina te hace un informe de una resonancia magnética igual que un radiólogo con experiencia. Hoy en día existen sistemas de inteligencia artificial que con una simple fotografía de fondo de ojo es capaz de decirte si aquella persona es hombre o mujer. Y esto solo es, bueno, la punta del iceberg de lo que estamos teniendo. La medicina hoy en día funcionamos con protocolos. Y estos protocolos los metes en un algoritmo, le das toda la información de un Big Data y te puede dar un diagnóstico y un tratamiento. Perfecto. Y esto es no de aquí 10, 20 años. No. Esto es 2021. Y Está la claro. gente se está formando como ella. Bueno, pues ahí se tendrá también que saber adaptar. Está claro. Recuperamos una pregunta que hemos interrumpido. ¿Consideraría, Yolanda, desde Monzón, ¿consideraría una persona muy sentimental y empática con los animales poder realizar la carrera de veterinaria? ¿Es un impedimento? Yo creo que para nada. Yo creo que para nada. O sea, yo creo que la empatía precisamente, o sea, tú cuando ves a un animal en tu consulta y viene su propietario y necesitas empatizar porque esa persona tiene un problema. Entonces, necesitas entender por qué esa persona percibe esa situación con un problema. Entonces, esta parte es importantísima, ¿vale? La parte sentimental, bueno, yo creo que lo que sí es verdad que esto, yo creo que todos lo vamos desarrollando con el tiempo, nos vamos curtiendo. Sí que es verdad que tienes que aprender a poner una cierta distancia y no llevarte todos los problemas a casa, porque si no llega un momento, o lo que comentaba antes, o sea, pasar de una consulta a otra y a lo mejor pues has visto una consulta con un pronóstico horroroso y has dejado a un cliente muy preocupado, pero tú luego tienes que ver a otra persona. Entonces, estas son cosas que yo creo que nadie nace aprendido con estas aptitudes, las vas adquiriendo. Y luego lo que sí le diría a una persona que considere estudiar veterinaria es que evidentemente se da por supuesto que te tienen que gustar los animales, Claro. pero que no todo es tratar con perritos y gatitos. O sea, sí, tratas con perros y gatos, pero la mayoría de las veces lo que ves son animales que están enfermos. Entonces, lo mejor que te puede pasar es un día de vacunación de cachorros. Eso es hermoso. Pero bueno, a veces pues tratas con animales que están pues muy enfermos. Incluso pues muchas veces los tienes que acompañar ya pues cuando van a morir. Eso en la parte clínica. Entonces, evidentemente es algo que bueno, pues te vas curtiendo con el tiempo. No sé si esto es a lo que se refería la persona Yolanda cuando me ha preguntado. Pero yo recuerdo que mi madre en su momento me hizo la reflexión cuando yo seguía insistiendo en que quería estudiar veterinaria y me decía, oye, que no todos son perros y gatos y tal. Y me decía, incluso hay veterinarios que se dedican a la inspección de alimentos.
Y es verdad, Claro, y es un claro. rol importantísimo en nuestra sociedad. O sea, lo que comamos de carne depende en definitiva de los veterinarios. Que algo que está en una planta de producción pues llegue a consumidor final depende de eso. Es otra visión y quizá es menos emocional. Claro, Pero bueno, claro. es igual de importante en nuestra sociedad. Yo esta misma pregunta quizá también la trasladaría a una situación semejante a la que podría vivir Sofía, ¿no? El tema de la empatía con los clientes y la distancia, este dilema, ¿no? ¿Cómo lo llevas en tu situación del día a día? Bueno, al final yo diría que tener empatía para ser veterinario, para ser médico, no solo no es un impedimento, sino que es algo totalmente necesario, ¿no? Si tú no tienes empatía con los pacientes a los que atiendes, no vas a ser un buen médico. Y otra cosa es el tema emocional, claro, se viven situaciones muy difíciles cuando tratas con personas, pero yo creo que forma parte de un proceso que vas aprendiendo. Los primeros casos que veas te van a impactar, seguro, y en algún momento pues igual no gestionas bien tus emociones y lo pasas mal, pero forma parte del aprendizaje y si a ti te gusta de verdad tratar con personas, tratar con animales, pues vas a aprender a gestionar estas emociones y luego podrás elegir, ¿no? Porque dentro de las especialidades, dentro de la variedad que hay en cada profesión, pues si una vez que te supera, que te acaba suponiendo mucho emocionalmente, pues encontrarás otra rama a la que dedicarte. Pero eso lo vas a ir viendo cuando lo hagas, ¿no? Y en ningún caso ha de ser un impedimento si a ti realmente te gusta esto. Perfecto. De hecho, entiendo que forma parte también de la formación que debemos ir superando en el día a día, ¿no? Había una pregunta fíjate, aquí está, José Antonio Gómez desde Barcelona, desde Horta, justamente. Todos habéis estado en diversos países. ¿Qué tal la importancia de aprender idiomas? Empezamos la ronda, quizá por Pera. ¿Cómo lo ves? Los idiomas hoy en día son absolutamente imprescindibles. Y bueno, y si vamos a ver, el 2020 en oftalmología ha habido, sin exagerar, más de 3.000 webinars que se han realizado. A mí me llega información de la Academia Americana de Oftalmología, me llega de la francesa, me llega de la catalana y me llega de la española. Pero en webinars, podcasts, etcétera, etcétera, para existir necesitas inglés. Está claro. Por decirlo pronto y mal. Sí. Y bueno, y es un tema que no ha salido a la palestra, pero bueno, también habría que pensar en las salidas profesionales y en si esas salidas me van a económicamente conseguir que yo gane lo que pienso que tengo que ganar. Hoy en día, yo y la inmensa mayoría de médicos consideramos que estamos muy mal pagados en España y que fuera de España, con sistemas de salud montados de otra manera, te puedes ganar muchísimo mejor, una retribución muchísimo más alta y con un status quo mejor valorado que el que hay en estos momentos aquí. Está claro. Está claro. Si te parece, Pera, recuperamos esta línea, esta línea de pensamiento o de pregunta al terminar la ronda del tema de los idiomas, ¿no? Porque creo que además era el testimonio de Fernando que nos decía, he viajado o quizá era David, he viajado a Alemania y no tenía ni idea de alemán.
Era yo. Eras tú, Fernando, ¿no? Entonces, Sí. el idioma, ¿qué es tan importante? Hombre, pues sí, ¿eh? Yo explico un poco con más detalle. Con 23 años me salió la posibilidad de ir a Alemania. Entonces yo toda la vida, en mi época se estudiaba inglés en el colegio. Claro. Inglés siempre era digamos, la asignatura menos importante, ¿no? Entonces, pues bueno, ibas haciendo y tal. Y bueno, pues después de la carrera, pues con inglés, pues más o menos me defendía, ¿eh? No era para tirar cohetes, ni mucho menos, porque en este sentido España, desafortunadamente, está bastante más retrasado que el resto de países europeos, del centro y del norte, refiero. Y entonces me salió la oportunidad y bueno, tuve como 4 meses para hacer algo de alemán, ¿no? Una academia, un curso rápido y tal, pero claro, en 3 o 4 meses aquí aprendes lo que aprendes, ¿no? Y entonces fui allí y bueno, era una compañía farmacéutica grande, claro, todo el mundo sabía inglés, pero el idioma, pues casi todos eran alemanes, era alemán. Y bueno, en una reunión en que hay 10 alemanes y tú, difícilmente van a hablar los 10 alemanes en inglés solo por ti, ¿no? Entonces, pues bueno, eso te obliga a aprender alemán y con el inglés pues vas, bueno, dialogando con la gente de uno en uno y todo eso. Entonces, es casi una cosa de supervivencia, ¿ya? Primero de supervivencia, pero después también para desarrollar profesionalmente, porque cuando estás en un país, no sabes el idioma, primero es como una falta de respeto y segundo, es difícil ir más allá, porque en el momento que te vayas a otra empresa, a lo mejor, si no sabes alemán, es un punto negativo porque se da, por supuesto, ¿ya? Pero bueno, básicamente con el inglés es lo mínimo, eso ya ni se pregunta, se supone, y a partir de ahí, pues claro, depende de dónde te lleve la vida profesional. Silvia, tu experiencia profesional también te llevó más allá en Inglaterra, concretamente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿estabas preparado? ¿Cómo lo llevabas el tema del idioma? Sí, a ver, yo es lo que comentaba antes, que bueno, por suerte ya tenía de base un inglés Vale. muy bueno. Lo que pasa es que es verdad que era un inglés muy académico, o sea, muy de libro. Entonces, bueno, claro, cuando empiezas a trabajar en centros y tal es cuando adquieres un poco lo que es la jerga también de tu profesión. Claro, ¿Vale? el Entonces, vocabulario. tocó, pues bueno, ir aprendiendo y de hecho lo que me pasó después es que como yo me fui bastante al principio de haber acabado mi carrera, cuando volví para aquí me pasaba al revés. O sea que cuando Claro. volví a trabajar aquí había conceptos o maneras de describir cosas que tenía una manera muy, muy anglófona de describir y no sabía describirlas en castellano. Entonces, pero bueno, es eso. O sea, yo creo que el tema idiomas es fundamental. El inglés se da por supuestísimo. Y desde luego, si puedes tener algún complemento más, también te abres a más opciones. Entonces, entiendo vuestro testimonio, entiendo que cuando llegáis a partir de un cierto momento, ya lo que está aquí, ya más o menos lo tenéis controlado por la mano, y es cuando en una fase posterior es más importante el idioma, sobre todo cuando tienes connotaciones internacionales. Pero en cambio, Sofía, en tu caso, todavía estamos aquí, ¿verdad? ¿Y el idioma también es importante en tu caso? Sí, también lo es porque, bueno, toda la información científica, la mayoría hoy en día se maneja en inglés. O sea, cuando tú estudies, y no me refiero a estudiar en la carrera, que también harás cosas en inglés, pero cuando coges información de artículos científicos, de revistas científicas, es todo en inglés. Entonces, para estudiar, en el día a día vas a ver el inglés por todas partes, por lo tanto el inglés es fundamental. Ya después, obviamente, si quieres salir fuera, y yo creo que las personas de nuestra generación vamos a salir fuera todos en algún momento, pues el inglés es básico. Y ya, si puedes saber más idiomas, pues todavía mejor. Pero sí, el inglés en el día a día lo utilizamos. Si me permitís un comentario recordando la mesa redonda de la semana pasada, que era más tecnóloga, más de ingeniería, el alemán en ese ámbito
creo que está más cercano, así como está cercano a Fernando, porque también es un poco de la industria, ¿no? El tema industrial, quizá en automoción, mecánica, ingeniería, el alemán está tomando posiciones importantes. Me atrevería a recomendar. A nivel europeo, por supuesto, industria farmacéutica, Suiza, por ejemplo, históricamente todavía tiene una industria muy potente, sobre todo en la parte alemana de Suiza, ¿vale? Entonces, es un idioma importante, pero sí que es verdad, yo creo que es lo que estamos diciendo todos. Yo tengo compañeros y excompañeros en Suiza, son quizá franceses o italianos o americanos, que están en Suiza, llevan años y sobreviven con inglés, porque no tienen el interés o no tienen el tiempo o las ganas de aprender alemán. Y bueno, sí, claro que sí, ¿no? Sobrevives, a nivel laboral te va bien y en un ambiente muy internacional, como es la zona de Suiza donde estoy yo, todo el mundo más o menos te entiende, pero bueno, el día a día es más complicado, integrarte es más complicado. Entonces, bueno, es una elección que tienes que hacer, ¿ya? Está claro. Si te interesa solo el tema profesional, inglés, sí, no tienes por qué aprender alemán ni francés, pero si quieres algo más, bueno, aprende el idioma del país. De donde estés. Si me permite, Joan. Sí, quería recuperar. Sí, espera, dígame. Quería recuperar tu pregunta, Pera. Pero bueno, di, adelante. No. A ver, el tema del idioma, hoy en día la gente, muchísimas personas que terminan la especialidad, al menos en oftalmología, lo que hacen, o el que puede permitirse el lujo de hacer un CELU, que consiste en estar 6, 9 meses en otro centro hospitalario, si puede ser en el extranjero, donde dedicarse a un tema específico o un apartado. Me gusta, yo qué sé, el glaucoma. Yo tengo una colaboradora mía que se ha dedicado al tema de glaucoma y esa chica se fue a Boston 9 meses en un centro de oftalmología con 120, 150 oftalmólogos en plantilla y un departamento de glaucoma. Y ahí estuvo trabajando y aprendiendo glaucoma. Si no tienes idioma, evidentemente, esto es muy difícil. Y esto es necesario como complemento porque también te da una visión más universal de decir, bueno, y fuera cómo lo gestionan, cómo lo hacen, cómo trabajan. Sí. La curiosidad de lo de fuera, ¿no? Quizá es un poco ese motor. Y enlazando con la pregunta, ¿no? Con la pregunta de lanza que creo que todo el mundo tenemos en mente, sobre todo los alumnos que están o aquellos estudiantes que están buscando nuevos horizontes y están buscando qué voy a ser. La tentación quizá más fácil es pensar en el tema que has sacado hace un momento, ¿no? Pero en la remuneración, en el dinero, cómo voy a pagar y cómo opino de lo que me pagan, ¿no? De algún modo, creo que Pera ha roto aquí ha abierto una tapa de una caja de Pandora, creo yo. Yo quisiera preguntar directamente a los que habéis estado en instancias internacionales ese tema, ¿cómo se ve? Si también se ve del mismo modo o si se ve del mismo modo que nosotros pensamos que ellos lo ven. No sé si me explico. La sensación, por ejemplo, Silvia, allí que montaste una clínica, decías, en Inglaterra. ¿Cómo es el tema? Una clínica no llegué a montarla, una pequeña empresa de servicios hacia clínicas. A ver, allí, desde luego, los veterinarios clínicos, que es lo que hice yo, cobran mucho mejor de lo que cobran aquí. Yo creo que hay un tema cultural. Realmente, los veterinarios allí es una carrera yo creo que tiene más prestigio a nivel social. O sea, estamos hablando de un país que culturalmente es verdad que tiene un respeto hacia los animales muy, muy grande, ¿vale?
acceder a los estudios de veterinaria es complicado, también lo es aquí. Y entonces eso ya te da un cierto caché, digamos, de base. Pero es verdad que yo creo que en veterinaria hay un error bastante grande allí y aquí. Y es que a mí me ha pasado muchas veces de gente que le digo, no, mira, soy veterinaria y, ostras, el otro día fui y me pegaron un palo y claro, y te quedas en plan, vale, y tú estás con tu sueldo de bajo y piensas, ya, bueno, es que hay un concepto que la gente no entiende, los propietarios no entienden, y es que la medicina veterinaria no es una medicina financiada, ¿vale? Con lo cual se equipararía mucho a lo que es la medicina humana privada, ¿vale? Entonces, el tema de los costes, o sea, yo creo que en España en concreto la gente no es consciente de lo que vale un análisis, una radiografía. Luego, por otro lado, en nuestro caso como veterinarios, claro, nosotros tenemos pacientes que no nos hablan, con lo cual muchas veces implica que tienes que hacer más pruebas para llegar a un diagnóstico. Claro. Claro, todo esto se refleja en que sí, realmente a lo mejor una consulta en el veterinario te vale un dinero, pero no necesariamente quiere decir que el propietario, que el veterinario esté cobrando ese dineral. Entonces, para resumir un poco, sí, en Inglaterra se cobra mejor de lo que se cobra aquí. Para mí, al final, no me compensaba todo lo que cobraba y al final decidí volver. Pero es eso, o sea, yo creo que también en diferentes momentos de tu vida tienes que sopesar qué es lo que te compensa más, o sea, no todo es lo que cobras. Ahí está, creo que es una gran afirmación, ¿no? Fernando, adelante. Sí, si me permitís, creo que Silvia ha hecho un muy buen punto. O sea, no todo en la vida es lo que cobras, es totalmente cierto. Sí que es verdad que tienes lo que comentaba Pera, ¿no? Tienes que tener un equilibrio entre lo que crees que debes cobrar y lo que cobras, porque si crees que te mereces más y no, eso es un factor de desmotivación, yo creo, brutal, ¿ya? O sea, el dinero es un factor de motivación externo, pero tienes que tener un mínimo, si no, te motiva. Entonces, una vez que tienes el mínimo, bueno, pues ya está. Y lo que decía, yo lo que valoro más, y al final somos personas y cada uno tiene su propia experiencia. Suiza también, claro, es un país muy caro y los sueldos están en proporción. Lo primero es que yo diría es que tampoco es jauja, ¿no? Porque aquí las cosas cuestan mucho más y es lógico que los salarios sean más altos. O sea, aquí hay gente también que, bueno, llega justo a final de mes, depende de la formación que tengas. Eso como en todos los países. Quizá menos que en España, eso por supuesto. Pero yo lo que valoro más aquí en Suiza, cuando estuve en Alemania, aparte de la parte pecuniaria, de la económica, es la flexibilidad que me dan las empresas de aquí, ¿vale? Que eso en España por lo menos no lo encontré y hablo de mi caso. Flexibilidad horaria, flexibilidad de, digamos, hago más horas de las que me tocan, pero si algún día tengo que ir al médico o cualquier cosa, o tengo que desplazarme a Barcelona, voy y tengo que dar por ahora pocas explicaciones. Y eso, la verdad, que a mí, en esta época de la vida en la que estoy, casi me vale más que la retribución económica. Está claro. Sofía, para terminar la ronda, te veo en una situación en la que quizá también puedas opinar en tus... Es decir, te veo más semejante a lo que un estudiante podría pensar y decir, vale, está muy bien, cuando yo ya tengo una carrera, ya estoy aposentado y tal, el tema dinero está bien, pero mientras, ¿qué es lo que pasa? En tema económico, ¿cómo lo vives? Bueno, o sea, ¿a qué te refieres? Mientras estás estudiando... Claro, haciendo la residencia, ¿es difícil? Bueno, claro, de residente cobras menos que un especialista. Al final, claro, a todos nos gustaría cobrar más. También es verdad que de alguna manera asumes que es un periodo finito, es un periodo de formación, que son 4 o 5 años, y pues asumes que esos años vas a cobrar menos porque te estás formando, luego tendrás oportunidad de cobrar más. Es verdad que en la sanidad pública de España tampoco va a ser una maravilla lo que luego cobres como especialista, ¿no? Y claro que nos gustaría
cobrar más. Lo que pasa es que al final pues, son muchos factores los que has de tener en cuenta. Si estás dispuesto a irte a otro país, siendo que tienes aquí tu familia, tus amigos, tu calidad de vida, ¿no? Tu cultura. Y yo creo que en mi generación también, por lo que he hablado a veces con amigos, ¿no? Con compañeros, también nos preocupa a veces más que el salario y también lo que comentaba ahora Fernando del tema más quizá de las condiciones laborales, de la flexibilidad. O sea, a mí a veces lo que me desmotiva más no es tanto el salario en sí, sino ver eso, cómo funcionan las cosas o cómo tratamos, en términos generales, de lo que ves también de otros compañeros, de otros amigos que trabajan en otros sectores, cómo tenemos la cultura en España de tratar a los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso lo podemos mejorar mucho. Y luego ya, evidentemente, el tema salario también se puede mejorar, pero creo que habría que empezar también por condiciones laborales, por flexibilidad, cambiar un poco esta cultura que es más fácil de cambiar, yo creo, que el tema económico. Está muy claro, está muy claro. Espero, perdón, si me permite, espero que la COVID influya, en este caso creo que sea una consecuencia positiva para mejorar esto en España, en general en todo el mundo, pero en España. Al final la flexibilidad yo creo que es algo que apreciamos mucho los trabajadores. De hecho, yo también confío en ello, ¿no? El hecho de que haya, ya no digo más o menos dinero, sino que esté en un equilibrio coherente a la situación en la que estás, ¿no? Básicamente porque puede llegarse el caso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero puede llegarse el caso que más dinero produce una satisfacción inmediata en el momento en que lo recibes, pero después también te acostumbras, ¿no? Y Sí. llega un momento en que la satisfacción quizá la debamos buscar, como habéis insinuado, como habéis dicho directamente también, en otras cosas, ¿no? En otras cosas quizá más sutiles, Sí. pero que los humanos... Yo lo he puesto en mi presentación, he puesto motivación interna, porque al final la externa... Exacto, sí. Cuando la tienes cubierta, ya está. Y el dinero, si te dicen, te voy a aumentar el sueldo un 10%, oh, fantástico, pero eso te dura un mes o dos, después ya te acostumbras. Claro. Y si no hay una motivación interna, curiosidad, ilusión, el dinero te pueden subir cada 2 meses un 10%. Al final no es lo más importante, yo creo. Muy bien, estamos aquí pues un poco recuperando los valores, ¿no? Los que quizá no debamos perder. Si os ocurre ya para terminar la sesión algún valor que no haya salido o algún aspecto que quizá debamos recomendar a los alumnos que lo tengan bien presente. Empezando por Silvia, quizá. Oye, ahora me has pillado así un poco. Perdón, o por quizá Fernando o por Sofía. Mira, Joan, yo se me olvidó, no pensé en ello. Es una palabra que yo he de reconocer hace 10 o 15 años ni conocía, que es resiliencia. No sé si Sí. los espectadores la conocen. Si eres muy joven, a lo mejor no. Es la capacidad de sobrevenir ante los malos tragos de la vida. O sea, en la vida te pasarán cosas buenas, pero todos sabemos que te pasan cosas malas. Y cuando te pasan cosas malas, te hundes, puedes perder todo lo ganado y acabar muy mal. Yo creo que es una cosa que es muy importante, que siempre hay adversidades y lo que hay que hacer de las adversidades es aprender y seguir adelante, ¿ya? Y la resiliencia, que es algo que, claro, como todo, unos lo tienen más innato que otros, pero yo creo que es algo que se puede también practicar, que todos podemos practicar y mejorar. ¿Tenéis alguna aportación, algún valor que creáis que podamos añadir? Silvia. Yo creo que, bueno, es una cosa que ha ido más o menos saliendo, pero sobre todo en los momentos que estamos viviendo, tener la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. O sea, y un poco, antes lo comentaba alguien, pero la mente abierta, o sea... Mente abierta. Está muy bien perseverar en una idea, pero tampoco desmoronarse si esa idea no sale tal cual estabas planificada. Y bueno, pues eso, tener esa capacidad de decir, bueno, pues oye, no sale esto así, vamos a buscar otra alternativa. A veces también
antes lo comentaban, que no pasa nada si no llegas, pues oye, en 6 años a acabar la carrera de medicina, no pasa nada absolutamente. Y que luego que hay muchas maneras de llegar a un mismo punto. O sea, a veces piensas, pues oye, si hago la residencia en tal sitio y tal, acabaré. Y luego, pues oye, puedes hacer un curso de otra manera, que hay alternativas. Hay alternativas y hay que aprender eso, adaptarse a los cambios. Está claro. Creo que en la semana pasada salió un concepto que decía, el cambio está aquí para quedarse. O sea, el cambio, tenemos que acostumbrarnos a que el cambio va a continuar, o sea, cambio permanente. No sé, Pere, ¿volías afegir alguna cosa més? O Sofía, ¿querías añadir alguna cosa més? Bueno, yo iba en la misma dirección de lo que ha dicho Silvia, ¿no? De hecho, las mismas palabras, iba a decir capacidad de adaptación es súper importante. Sí. Ahora, por ejemplo, lo hemos vivido con la pandemia, ¿no? Claro. ¿Quién nos iba a decir que iba a pasar todo lo que ha pasado? Y todos, absolutamente todo el mundo, hemos tenido que adaptarnos. Y esto pasa, yo creo que, no digo que vaya a haber más pandemias, pero quiero decir que cada vez el mundo es más dinámico. A las nuevas generaciones se nos exige que seamos súper flexibles y que aprendamos muchas cosas y muy rápidamente, y entonces yo creo que saber adaptarse es fundamental y hace que vayas a ser más feliz en tu día a día, ¿no? Que cuando tengas una situación que no te esperabas, una situación adversa, pues sepas reaccionar y sepas amoldarte a esta nueva situación. Muy bien. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. Espera, sí. Sí, este mundo nos lleva donde nos lleva. En el mundo sanitario entras dentro de una especie de bola de visita, 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 trabajo, 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 cirugía, estrés, mañana vuelve a empezar, pam, 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 pam. Hay que saber parar, hay que saber tener tus 10, 15 minutos que pueden ser cuando vas andando al trabajo o conduciendo. El parar, el pensar, el que el árbol no me impida ver al bosque. Y eso es importante para tu salud mental. Sí, muy bien. Creo que una gran afirmación. El cuidar tu salud mental, que de algún modo es aquella que nos acompaña toda la vida y que de algún modo nos hace superar los cambios, nos hace continuar teniendo nuestra curiosidad, nos hace continuar estar motivados. Un poco resumo los valores que han salido en nuestra conversación, ¿no? Que nos hace querer aprender idiomas para adaptarnos, para estar más allá y para no perder nunca el hilo de lo que nos gusta, ¿no? Bueno, pues os agradezco muchísimo, os agradecemos muchísimo vuestra aportación. Creo que ha sido muy rica en los extremos el extremo de lo que más se sabe en un aspecto, o de quien inicia sus estudios, o de quien está en su plena vida laboral. Creo que tenemos un testimonio muy rico aquí y que será muy útil, sobre todo, espero, en tutorías de profesionalización en las distintas escuelas para las cuales estamos para todo el mundo, ¿no? Pero en general quien quiera dedicarlo a tutorías sobre todo orientadas a la profesión. Muchas gracias a todos y que vaya muy bien a todos, que os vaya muy bien y gracias por participar. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.